son muy claras las alteraciones, como dice acá. Acá en alteraciones dice, la principal alteración es la parálisis facial, que puede ser fundamentalmente de dos tipos, periférica y central o supranuclear. A la central le llama como supranuclear también. Y ese es el concepto que tienen que tener, ¿verdad? La primera se distingue de la segunda porque abarca tanto el facial inferior como el superior, mientras que la central o supranuclear se caracteriza porque el facial superior está respetado o apenas tomado. Es un concepto así bien claro que ponen alteraciones de Fustinoni. Después dice, el facial periférico, la parálisis facial periférica se presenta toda vez que el nervio es lesionado en todo o parte de su trayecto, desde sus núcleos de origen bulbo-protuberancial hasta la periferia. Y sus síntomas varían de acuerdo al punto del recorrido en que está lesionado. Y ahí es donde hace las diferenciaciones. Y el facial central, parálisis facial superior o central, se caracteriza porque solo el facial inferior se encuentra afectado, mientras que el superior no sufre grandes alteraciones. Las causas difieren según se trate de una facial periférica. Bueno, eso ya está. A ver un poco. Acá está. Causas de parálisis facial supranuclear. La lesión radica en el trayecto de las conexiones centrales, desde la zona rolándica hasta la protuberancia. Las causas pueden ser variables: hemorragia, reblandecimiento, tumores, abscesos del cerebro, del encéfalo. Lo corriente es que se afecte al mismo tiempo que el haz geniculado, el haz piramidal. O sea que son conceptos así grandes, sobre todo que yo quiero que ustedes, cuando habla de supranuclear, habla de central y habla de la vía piramidal. Entonces, si bien hay patologías, hay pequeñas variaciones siempre, no se les va a hacer énfasis en esas cosas. Entonces, en el libro de Fustinoni, diferencia muy bien así. Supranuclear es central, es piramidal, periférica es desde los núcleos bulboprotuberanciales hasta la parte de las ramas terminales. Si esos conceptos ustedes manejan bien, más que de sobra se le... o sea que es eso lo que se les va a pedir en el examen. Y es eso lo importante también, como les dije, en el consultorio externo, porque eso es lo que va a hacer que ustedes tomen la decisión correcta con el paciente. Bueno, a ver un poquitito, vamos a seguir ahora con nuestro... Ya está proyectando. ¿Cómo parece, verdad? ¿Cómo parece, verdad? Sí, ya está proyectando. Ah, ya.
A mí nomás me sale como que no proyecta. Bueno, y el SERPAR, que también es mixto, es el glosofaríngeo. Ahí va a proyectar a mí, no importa. Entonces el glosofaríngeo, ustedes saben que el glosofaríngeo tiene fibras aferentes somáticas generales que proceden de la piel del dorso de la oreja, fibras aferentes viscerales que se relacionan con la mucosa del tercio posterior de la lengua, amígdalas, pilares del velo del paladar. Fibras aferentes viscerales especiales que se relacionan con las papilas gustativas, sobre todo siempre el tercio posterior de la lengua. Una rama sensorial, que es el nervio del seno carotídeo, fibras eferentes viscerales generales, que son de la parótida y son secretorias, y las viscerales especiales, que son del constrictor superior de la faringe y del estilo faríngeo. Estas más o menos son las fibras, tanto aferentes como sensoriales y eferentes. Bueno, el nervio glosofaríngeo, como dijimos, tiene fibras sensitivas, tiene fibras motoras y tiene fibras secretorias. Las gustativas son las sensitivas. Están en el núcleo, está en el ala gris y el núcleo del fascículo solitario. Las motoras están en el núcleo ambiguo y las secretorias en el salival inferior. Estas son las nucleares, ¿verdad? De estos núcleos salen las fibras para formar el nervio. Salen del cráneo por el agujero rasgado posterior. Recuerden que cada nervio tiene un lugar por donde sale. Cuando estudiaron en anatomía lo que era el cráneo, vieron cada uno de los agujeros y por dónde iban saliendo, ¿verdad? Así como el facial sale por el estilomastoideo, el glosofaríngeo sale por el rasgado posterior, alcanza ahí la base de la lengua, acá se ve, ¿verdad? La base de la lengua y forma el plexo lingual. Y hay algo que va a lo que sería el seno carotídeo. Debe ser esta, no, esta ramita que va hasta el seno carotídeo. Y esto sería el plexo lingual, que es para la inervación de la lengua. Bueno, el nervio glosofaríngeo tiene una vía gustativa, que es la que hace la recepción de los estímulos a nivel de tercios anteriores, se encarga el nervio lingual. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando dimos el facial. Y el tercio posterior, el nervio glosofaríngeo. ¿Recuerdan que cuando hablamos del nervio facial había una rama lingual? Bueno, eso se encarga del tercio, de los 2 tercios anteriores. Y solamente el tercio posterior es el que inerva el glosofaríngeo. Terminan en el núcleo del fascículo solitario, de donde por fibras centrípetas alcanzan el hipocampo. Bueno, ¿cómo se hace la exploración? Lo más importante es eso. O sea que lo más importante es saber que el glosofaríngeo es un nervio sensitivo, es un nervio motor y es un nervio secretor también. ¿Y cómo se explora? Y que se encarga de los 2 tercios posteriores de la lengua. ¿Cómo se hace la exploración? Se hace de acuerdo a cada una de sus funciones. Se hace de acuerdo a su función sensitiva, se hace de acuerdo a su función motora y también la secretoria, que es la que menos se puede explorar, ¿verdad? El sentido del gusto reconoce, ustedes saben, 4 sabores: dulce, salado, amargo y ácido. ¿Por qué cita el dulce como azúcar común, el salado como sal de cocina, el amargo, como les dije, quinina, y el ácido, el vinagre? Justamente para relacionarle al paciente. Por supuesto que quinina ni existe, pero creo que ya ni se usa, pero cualquier medicamento tipo una amoxicilina, por ejemplo, o una cefalosporina, esas que vienen en pastilla, no un jarabe, son bastante amargos. Más de una vez nosotros así curubicamos eso, mojamos un poquitito y le pusimos y sentimos bien amargo. El cuerpo con el que se va a explorar debe ser soluble, es también lo que les dije. Puede ser con la saliva, pero depende del grado de salivación que tenga el paciente. Entonces muchas veces
la recomendación es diluir tanto el azúcar como la sal en un poquitito de agua bien concentrado y eso, por supuesto, hacerle probar al paciente. El ácido no hace falta, puede ser vinagre, puede ser limón, que ya vienen en conducto líquido. Las soluciones deben estar a una concentración determinada para que la sensación sea correctamente evaluada, porque existe un umbral. Pero es difícil, nosotros generalmente no buscamos, porque nosotros no estamos buscando muy meticulosamente, sino ver nomás si hay o no hay alteraciones. Entonces, con una buena cantidad, pero con un poquito de agua diluida, tiene que ser un poquito diluido nomás para que sea suficiente. No medimos las concentraciones. ¿Y qué es lo más importante? Agarrar. Hay dos formas, ¿verdad? Una forma es ponerle una gasita y con una gasita sostenerle la lengua desde la punta al paciente, porque recuerdan que lo que tenemos que hacer es probar sus papilas gustativas en la parte posterior de la lengua. Y la otra opción es con un bajalengua comprimir o apretar la lengua contra lo que sería el piso de la boca y eso mismo ya ayuda a que el paciente no mueva la lengua. Y con un hisopo, con un cotonete, vamos a mojar y vamos a poner en nuestros sabores o nuestros estímulos en la parte bien posterior de la lengua. ¿Cuáles son los resultados que podemos tener? ¿Cuáles son las alteraciones que podemos tener? Puede ser normal, puede tener una hipogeusia, que es una disminución de la percepción de los sabores, puede ser una ageusia, donde no percibimos ningún sabor, y la parageusia. ¿Quién me dice que es una parageusia? Hoy estuvimos hablando de eso. ¿Qué viene a ser otro sabor? Confundir los sabores, que le ponemos azúcar y el paciente siente amargo o siente dulce. Estoy en cualquier lado. El paciente siente dulce, o sea que una alteración de la sensación del sabor. Bueno, esa fue la función sensitiva. Después está la exploración de la función motora, donde lo que hay que examinar puede ser el músculo estilofaríngeo y el constrictor superior de la faringe. Se le pide al paciente que diga la letra A, por supuesto, se le abre bien la boca, se le aprieta la lengua con un bajalengua, la parte anterior, y se le pide que diga A. Generalmente lo que vemos es un descenso del arco palatino unilateral, o sea que hay una parálisis palatina. ¿Qué significa? La úvula está en el centro, pero uno de los lados baja más que el otro. Entonces hay una asimetría, pero generalmente no afecta los músculos, los movimientos voluntarios del paladar. Lo que vemos es a la inspección que de un lado el paladar desciende más que del otro lado. El arco palatino sería eso, ¿verdad? Después, ¿cómo se hace? La lesión sensitiva produce una alteración en el reflejo también faríngeo y palatino. El reflejo faríngeo, ¿cómo se hace? La misma cosa, con un bajalengua o con un cotonete se toca lo que sería la pared posterior de la faringe. Y lo que produce, ¿qué les parece que va a producir? Se contrae. Hay una contracción que hace que haya, por la constricción, que es el constrictor de la faringe el que se compromete. ¿Qué pasa cuando hay una parálisis? Primero tenemos trastornos de la lengua con respecto a los sabores. Puede haber una ageusia, una hipogeusia o una parageusia. Podemos tener los sensitivos de la amígdala y la faringe también. Puede haber una anestesia, le tocamos la faringe, la amígdala y el paciente no siente que le estemos tocando. A eso se refiere anestesia o hipoestesia. Y alteraciones de la deglución es el signo de la cortina de Bernet.
¿Quién me dice? Ah, no, pero yo no les pedí que lean la cortina de Bernet. El signo de la cortina de Bernet es le pedimos al paciente que trague y el constrictor de la faringe hace que haya como un desplazamiento, creo que tengo ahí una imagen, un desplazamiento de lo que sería la faringe. Es como una cortina, se arruga de un lado porque le estira al del otro lado. A ver un poquito esta imagen. Acá se ve. Si se fijan acá en el fondo, hay como una arruguita de este lado, pero no del otro lado. Se contrae lo que sería la faringe, a ver un poco, ese es su lado derecho. Y entonces como que estira el constrictor de la faringe de un lado hacia el otro lado. Eso se llama, es el signo de la cortina de Bernet y es cuando tenemos parálisis del glosofaringeo. Generalmente afecta, hay una hemiparálisis. ¿Cuáles son las causas? Hay lesiones periféricas o infranucleares, que es así como el facial, ¿verdad? Neuritis, traumatismos, tumores, aneurismas, o una meningitis también que podemos tener, ¿verdad? De acuerdo al trayecto. Y las nucleares, que son a nivel del núcleo, podemos tener un síndrome vulvar, una esclerosis lateral amiotrófica, siringobulbia, parálisis o síndrome del... Son patologías que pueden ir citando, que se les puede ir preguntando. Y las lesiones supranucleares unilaterales generalmente no tienen expresión clínica. Y las bilaterales pueden formar parte del síndrome pseudovulvar, pero también pueden tener alucinaciones gustativas, pueden ser por fármacos, en el síndrome de Simon-Sheehan, en el hipotiroidismo, en las arteritis. Son patologías que van citando. La neuralgia también es rara, pero puede haber. La neuralgia del glosofaríngeo o glosodinia, quiere decir que el paciente, glosodinia se le dice al dolor a la deglución. Tiene sobre todo la parte posterior y se debe diferenciar de la neuralgia del trigémino que habíamos leído, ¿verdad? Porque la neuralgia del glosofaríngeo solamente duele al tragar. O puede haber también un sudor gustatorio, que es un enrojecimiento de la cara y cuello en relación con estimulaciones gustativas. Hay sabores que hacen que enseguida se le ponga roja la cara. Y bueno, básicamente esto rara vez se les va a preguntar, a ver, yo voy a cerrar un poquito rara vez se les va a preguntar, máximo del glosofaríngeo, lo que se les va a preguntar es cuáles son las alteraciones que puede haber, cuáles son qué parte de la lengua es la que inerva, cómo se hace la exploración, hay que explicarle al paciente cómo hacer, pero eso vamos a practicar después. Pero no es uno de los nervios que más frecuente se pregunta, más frecuentemente se pregunte. Lo que más frecuentemente se pregunta, como ya les había dicho luego, en primer lugar es el facial. El tercero, cuarto y sexto par que vas a dar el viernes, el quinto par que es el trigémino, pero al tener el trigémino y el facial ya estudiado, lo que sí quiero es que para el viernes me estudien bien facial, estudien bien trigémino y estudien bien tercero, cuarto y sexto par, que vamos a hacer examen de los músculos, de lo que sería de los ojos. Y también el oftálmico. Esos son los nervios que quiero que estudien. El facial lo ya estudiaron, o con los otros lo que quiero, porque vamos a buscar campo visual, campimetría, vamos a estudiar hemianopsia. Al mismo tiempo, al estudiar el facial, vamos a estudiar también lo que sería el oftálmico. Entonces va a ayudar mucho. Bueno, ahora lo que quiero es presentar un caso clínico más.
Tenía también, pero mi computadora está muy lenta, un caso clínico de una parálisis facial a frívole, pero ya no me dio. Si encuentro después les voy a mostrar. Está muy lenta mi computadora. Mi presentación, por ejemplo, tarda mucho más, creo que ustedes antes que yo. Ya se ve, profe. Ya. El mío todavía. Ahora presento. Bueno, este es un paciente varón de 45 años, casado, funcionario municipal, que consulta por una debilidad del hemicuerpo derecho. Es portador de hipertensión arterial en tratamiento con telmisartán. Fumador desde hace 5 años, de 2 a 3 cigarrillos por día. Como antecedente de la enfermedad actual, acude por 2 horas de evolución de debilidad brusca del hemicuerpo del lado derecho e imposibilidad para comunicarse. Niega cuadro similar anterior. Al examen físico, llega con una presión de 188/100, con una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, 36 grados centígrados de temperatura. El paciente está vigil, tiene afasia de expresión, no puede hablar. Tiene una hemiparesia facio-brachiocrural derecha, tiene una sensibilidad, la sensibilidad dolorosa está conservada, tiene un Babinski a la derecha, tiene los reflejos exaltados a la derecha, no signos meningios. El resto sin alteraciones. Este es un caso típico. Así llegan generalmente los pacientes. ¿En qué pensarían? Síndrome piramidal. Un síndrome piramidal. Pero ¿cuál sería nuestra causa? ¿Pueden ustedes tirarse que esto es hemorrágico o es isquémico? Isquémico. Isquémico. Bueno, realmente por su forma por los antecedentes. ¿Qué serán sus antecedentes? Él es hipertenso, Tabaquista. Tabaquista, hipertensión es tratamiento con telmisartán. Mira que conmigo eso no te va a funcionar. Está jugando en mi contra. Entonces, pero su forma de presentación es muy aguda, porque dice la historia que presentó en forma brusca. Vigila, facia de expresión, hemiparesia, no, es acá. Debilidad brusca del hemicuerpo del lado derecho e imposibilidad para comunicarse. En realidad yo por los antecedentes de hipertensión, por los antecedentes de tabaquismo, yo pensaría en algo, pero por la forma de presentación, así en forma brusca, que está hablando y de repente hace una alteración, hace una fascia, una debilidad del hemicuerpo, no descarto tampoco que pueda hacer un ACV hemorrágico. Entonces, no siempre es tan clara, la forma de presentación no siempre da una información tan perfecta o tan precisa. Pero igual, por esos antecedentes yo pienso, pero la forma de presentación pienso en hemorrágica. ¿Qué le van a pedir? A ver un poquitito, antes de mostrarles lo que tengo. ¿Qué les interesa en este mismo momento con este paciente? No dice cefalea, sí. No, por eso también, generalmente la cefalea, pero tiene 188 de presión. No es tampoco una presión. Si hubiera venido con
con un 240 o 200 de presión me tiraría más fácilmente a algo hemorrágico. Pero 188, si bien es alto, pero no justifica tampoco que con un 188 ya haga una hemorragia. Pero bueno, por eso, para confirmar, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a hacer una punción lumbar? Yo creo que lo primero que tenemos que pedir acá es, si bien es cierto, muchas veces me dicen, primero hay que pedir una rutina laboratorial. En este caso, realmente lo más importante es una tomografía. Por supuesto que le pedimos todo, pero una tomografía es lo que nos va a dar mejor información. Y esta es la tomografía. ¿Qué necesitas vos para hacerle una punción lumbar? ¿Cuándo vos tenés que indicar una punción lumbar? Cuando sospechas que. ¿Qué tipo de hemorragia? Kim, ¿qué tipo de hemorragia? Y para que sea una hemorragia subaracnoidea, ¿qué tenés que tener en el examen físico? Acá realmente no me cita, pero dice resto del examen físico. No me da como dato negativo, pero me dice resto del examen físico sin nada. No me dice, no hay signos meningios, no hay. Ahora, si hubiera signos meningios, si hubiera hernia o rigidez de nuca, ahí sí amerita una punción lumbar. Pero en este caso, yo voy a asumir que el médico buscó signos meningios. Yo digo, cada vez, siempre que hay alteración del estado de conciencia o lo que sea, siempre yo entro a buscar signos meningios. Además, hay otra cosa acá que aleja la posibilidad que sean una hemorragia subaracnoidea dentro de la sintomatología del paciente, que por ejemplo, ¿qué tiene el paciente? No, la cefalea hay, pero el paciente acá no tiene. Pero hay algo que generalmente no presenta el paciente con una hemorragia subaracnoidea, que este paciente sí tiene. A ver, ¿qué opinan? Facilísima es esta pregunta. A ver, Monse, ¿qué tiene el paciente que no hay en una hemorragia subaracnoidea? O no, por frecuencia no hay. ¿Puedo poner otra vez? Porque no me acuerdo el caso. Pensando demasiado y es tan fácil lo que les pido. No. Recuerden que una hemorragia subaracnoidea no hay focalización. Rara vez tenemos una debilidad del hemicuerpo, porque la hemorragia subaracnoidea es como una meningitis, ¿verdad? Hay una irritación meningea. Entonces no hay focalización. El paciente con una hemorragia puede, ¿verdad? Podría, pero la frecuencia lógico es que en una hemorragia, imagínense, se rompe un vasito y todo el cerebro, todo el hemisferio derecho, suponiendo que ahí se rompió, ¿verdad? Está irritado, es una irritación lo que tenemos en una hemorragia subaracnoidea. No tenemos por qué tener una debilidad del hemicuerpo. En un síndrome piramidal con una hemorragia intraparenquimatosa, sí podemos tener debilidad del hemicuerpo porque tenemos un efecto de masa. Y ese efecto de masa puede hacer que haya una lesión piramidal en el caso de una hemorragia intraparenquimatosa. En el caso de una subaracnoidea es como relacionen como si fuera una meningitis química. La sangre irrita las meninges.
Y por supuesto, ¿por qué les digo la frecuencia es que no haya? Porque cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea también podemos tener un edema cerebral. Y ese edema cerebral podría, por presión por el edema, hacer que haya una hemiparesia, ¿verdad? Pero no es lo frecuente. Por eso yo no le puedo decir no puede haber, pero la frecuencia dice que él está lúcido, el paciente está vigilante, lo único que no puede es hablar por su afasia, ¿verdad? Entonces me hace pensar más que hay una lesión, si tiene una afasia, ¿dónde tendría que estar la lesión? ¿Dónde generalmente está el centro? ¿Pero en qué zona? ¿El otro lado de qué? En el hemisferio dominante. Espera un poquín, no entiendo lo que vos me estás diciendo. El otro lado, ¿cuál es el otro lado del cerebro? Trata de ordenar tus conceptos. Porque no me puedes decir está al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Al otro lado del cerebro, me decís. ¿Cómo es al otro lado del cerebro? Al otro lado de la lesión. Espera un poco. Estamos hablando de afasia. Estamos tratando que el paciente tiene probablemente una afasia de Broca. Entonces, tenés el concepto de que tiene que estar al otro lado, pero al otro lado de qué es lo que no me sabes decir. O en qué lado, o qué, dónde tiene que estar la lesión. Para que tengamos un comprometimiento. A ver, ¿quién le ayuda? Sebastián, ¿dónde tiene que estar la lesión para que tengamos afasia de Broca? La corteza. No. A ver, Edgar. En el hemisferio dominante. ¿A qué se refiere hemisferio dominante? Espera un ratito, King, déjale a tu compañero. La otra vez me dijeron, ¿a qué se refiere mi hemisferio dominante? Con respecto a que ¿cuál es mi hemisferio dominante? Hola. Sí. Mi internet se cortó cuando te respondí, profe, no sé más qué pasó después. O sea, yo te Yo dije creo hemisferio que el dominante internet todo se le está... Y también se me cortó, no entendí nada de lo que pasó. Puta madre. O a lo mejor es mi internet también, porque mi internet que está también fallando. Que hoy está... Bueno, entonces, parece que todos nuestros internet están. Entonces, bueno, no les voy a insistir, pero me van a leer ahora mismo para que se les quede, porque tienen la idea, pero hacen una ensalada. Y quiero que tengan bien fijado el concepto. La afasia de Broca es cuando la lesión está a qué lugar, de los diestros y de los zurdos. Incluso el libro aclara eso. ¿Cuál es el hemisferio? ¿A qué se refiere hemisferio dominante? Que eso es lo que le pasó a este señor. Yo mirando, tiene una debilidad del hemicuerpo derecho y tiene una afasia, una de Broca. Entonces, tengo que decir, la lesión está probablemente en tal lugar. Si vos sos zurdo o vos sos diestro, eso me va a ayudar. Y esta es su tomografía. Ahora entendí. Si es zurdo, va a estar a la derecha, y si es diestro, va a estar a la izquierda. Esa es la... Ahora Esa es tu recién respuesta. usted siguió.
vos me estás hablando ya de otra cosa aquí. Es más, yo te diría que eso ya depende también. Hay gente que es ambidiestra también, que nació zurda, pero porque antes cuando eran chiquitos, nuestros abuelos, por ejemplo, prácticamente no eran zurdos, eran todos diestros. ¿Por qué? Porque era cosa del demonio escribir con la mano izquierda. Y desde chiquito a chico le obligaban a aprender a escribir a la mano derecha. Entonces en el tiempo aprendieron a usar las dos manos. O sea que yo entiendo lo que me decís, Kim, pero no, eso no tiene nada que ver con... Pregúntenle a sus papás, pregúntenle. Anteriormente, la Iglesia Católica le condenaba a la hoguera, incluso, ya estoy hablando ahí en la Edad Media, a los zurdos, porque se decía que era cosa del demonio. Nuestros abuelos todavía sintieron un poquitito el resabio de eso, e incluso le obligan a los chicos zurdos a escribir con la derecha. No es que obligaban, le enseñaban y le hacían practicar para que usen más la derecha que la izquierda. Hoy día no, hoy día ya se cree incluso que los zurdos tienen un coeficiente intelectual mayor que los diestros, o sea que ya pasó ese concepto, pero es cierto lo que dice, cuando hay a la izquierda o a la derecha, bueno, pero no es el concepto. Hay un concepto general nomás, que la afasia de Broca, cuando, ¿dónde está el centro del habla? Eso es lo que yo quiero saber. Específicamente, ¿dónde está ubicado el centro del habla? Está diferente en los diestros y está diferente en los zurdos. Si ustedes saben dónde está el centro del habla o de Broca, ya van a saber dónde está la lesión si el paciente viene con una afasia. A eso nomás lo que quise llegar, pero quiero que lean porque es confuso, entonces quiero que lean para que les sea más fácil. Del lado izquierdo está el área Broca. ¿De quiénes? ¿De los zurdos o de los diestros? Entramos por otra vez en el mismo tema. Entramos otra vez exactamente en lo mismo. ¿Qué? Vamos a leerlo, doctora, vamos a leer eso. Sí, se corta demasiado, no se entiende nada, doctora. Vamos a leer nomás. Pues. Bueno. En serio, se dicen tres palabras. Kim ahora me dice el contralateral, pero al final ya no sé otra vez contralateral de qué lo que es, porque Kim me dice en el lado opuesto, en el lado contralateral, pero no me dice de qué. Entonces, por favor, lean, y porque en realidad está complicado el internet hoy, lean, y el viernes le voy a preguntar, pero tienen que sin dudar saber esto. A ver, ¿y qué les dice esta tomografía? Así mismo. En realidad de los dos lados luego, pero sobre todo el lado derecho hay un borramiento importante. Y hay una zona acá que podría corresponder a la isquemia. Yo todavía no me animaría a dar diagnóstico, yo le repetiría esto, pero hay una zona que parece ser de isquemia acá, que sería más o menos en relación a la cápsula interna. Es una mala imagen también, ¿verdad? Pero sobre todo lo que quiero que miren es como hay una hipertensión probable endocraneana, porque no tenemos, nuestras fisuras están prácticamente borradas. Acá sí tenemos, pero acá no tenemos prácticamente las fisuras. Las circunvoluciones no se ven, y esta es una zona. Toda esta zona, miren acá también, esta es una zona que hay como una alteración, como una zona isquémica que parece que está evolucionando. Tenía una imagen más característica, pero esta es la que venía con el paciente. Bueno, a ver un poquito, voy a ver la otra, voy a ver un poquito la otra presentación, una tomografía más linda.
Profe, ¿y si esa tomografía se le hizo al paciente? Y les exprimí demasiado. Espero que hayan entendido bien, sobre todo facial y trigémino. Y bueno, ya les dije lo que quiero que estudien para el viernes. Así es que para este viernes tenemos que terminar o sí los